Cuando se comenzó a hablar de fusiones, no negamos en que la posición personal nuestra fue la de apoyar todo aquello que tenía que ver con un sector. El tiempo y la experiencia nos ha dicho que no teníamos razón. Realmente salud y educación, pensábamos que todo lo relativo a salud tenía que estar en un solo ministerio, pero no es lo mismo el ejercicio privado que un ejercicio público. No es lo mismo un maestro de un colegio privado que un maestro de educación, pero tampoco es lo mismo de un catedrático de una universidad que un profesor de escuela. Entonces, hemos modificado eso y hemos entendido que educación superior no es exactamente lo mismo que el Ministerio de Educación. Pero también vemos que hay muchas funciones de universidades, de profesionales, que deben de ser función de educación superior. Nosotros vamos a comenzar a conversar con Rafael Santos, que mucha gente pensó que venía de la otra educación, del sindicalismo, de Infotep, y que quizá educación superior lo desubicaba. Sin embargo, no es así. Ha tenido una visión más clara que lo que nosotros esperábamos. Y queríamos analizar algunas cosas que entendemos que ya se está trabajando en esa dirección. Rafael, gracias por estar de nuevo aquí. Muchas gracias, Julito, Michelle, Terrero. La verdad es que yo mismo no tenía mucha experiencia de trabajar con el nivel superior. Siempre fui un maestro de escuela, trabajé en Infotep, pero la verdad es que me siento a gusto con los rectores, con las universidades y con el trabajo que me han asignado. Es que hay muchas cosas. Por ejemplo, en la pausa decíamos que no es justo que la revalidación de un profesional se esté en una universidad, debería estar en educación superior. Una revalidación de un médico que se graduó en Argentina y que quien tiene la información de esa universidad donde él se graduó es justamente educación superior. Igual que hay una situación, ministro, que nosotros queremos que ustedes repiensen. Mire, un médico se gradúa en una universidad y le entregan un título de doctor en medicina. Ese título solamente en un acto se lo entregan, doctor en medicina, pero no puede ejercer. Tiene que pagarle al Estado. Cuando la Universidad Autónoma de Santo Domingo era la única universidad, la inversión que el Estado hacía en él y se lo pagaba con una pasantía. Tú vas a trabajar un año para el Estado por un sueldo mínimo y además vas a ganar experiencia en la práctica. Era lo positivo y lo negativo de esa pasantía. Cuando termina la pasantía, se envía esa certificación al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo le otorga un exequatur que dice que puede ejercer en todo el territorio nacional. Pero tiene otro problema, de que ese médico, graduado en una universidad y teniendo un decreto del Poder Ejecutivo, tampoco puede ver todo tipo de pacientes. Tiene que hacer una especialidad en un lugar en que Educación Superior apruebe que está aprobado como una institución que capacita. Y resulta que un médico hasta unos 30 o 32 años no puede dedicarse al ejercicio productivo de su profesión. Entonces, esos son de los temas que yo no digo quién tiene razón, pero que deben ser revisados, no por educación de la Máximo Gómez, sino por educación superior. Sí, no, el adopta en la Máximo Gómez. Exacto. No, pero mira, ustedes tenían razón. No es que no tuvieran razón cuando defendían un órgano rector de la educación.
Lo que pasa es que eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque hay un tema que se llama calidad de la educación. Y esa calidad de la educación empieza con el niño a los 45 días de nacido, en un CAIPE, y termina en el nivel superior. Si el muchacho no aprendió, que es uno de los problemas más graves que tiene la educación dominicana, porque ahora a los muchachos hay que pasarlo aunque no aprendan, por una ordenanza. Nosotros vivimos copiando. Todo lo que se dice en los organismos internacionales, nosotros lo copiamos. Y ahora un profesor tiene que pasar a un niño en primaria, aunque no haya aprendido. Entonces, ese problema, más el de la deserción escolar temprana, está en crisis. Nosotros tenemos que reinventar la educación. Y eso es lo que estamos haciendo. Y a eso fue que yo fui al MESIF. Y ese muchacho que tú le mandabas cuando era maestro de abajo, se lo mandaba a la universidad graduado de bachiller, con muchísimas lagunas. ¿Quién debe rellenar esas lagunas en educación superior? Sí, pero a pesar de que antes iban con lagunas, pero eran lagunas correctivas. Sí, seguro. Ahora, el que no aprendió ortografía, el que no aprendió lectura comprensiva, el que no aprendió suma de quebrados, el que no aprendió resta de decimales en primaria. Son lagunas permanentes. Es muy difícil enseñárselo a la universidad. El que no aprendió trigonometría en secundaria, el que no aprendió, por ejemplo, el teorema del absurdo, álgebra, en geometría, en segundo teórico. ¿Y qué una prueba de admisión? No. Es que hay que mejorar la educación de abajo. Ah, bueno. Entonces, esa educación del primer nivel tiene que volver a los aspectos de la gramática. ¿Y cuáles son los aspectos de la gramática? Dictado, lectura comprensiva, caligrafía, ortografía. Y en la gramática aprender lo que son los signos de puntuación, el papel de la preposición, de la conjunción, la conjugación de los verbos, tanto los tiempos como los modos, el modo indicativo, el subjuntivo, el potencial. Oye, eso es muy difícil, que tú se lo puedes enseñar en la universidad. Entonces, la reforma que nosotros estamos desarrollando, primero, trata del nivel primario como un nivel pedagógico, el nivel intermedio con un ciclo común para definir las vocaciones, el nivel del segundo ciclo de media, una habilitación laboral para aquel que tú sabes que no va a poder triunfar en la universidad, porque lo ve por el índice, lo ve por el coeficiente de inteligencia, lo ve por los problemas que ese muchacho tiene. Entonces, en el bachillerato, tú tienes que tener 2 politécnicos, 2 liceos, uno que sea politécnico y uno que sea científico humanista. Uno para aquellos que tú sabes que por el hogar de donde vienen, por los problemas que confrontan, por las limitaciones cognitivas, difícilmente llegue a una carrera universitaria. Entonces a ese tú lo metes en una ruta técnica que va, en un corredor que va por lo politécnico. Y al otro lo pone en un liceo científico humanista, que va por lo superior. Eso es una intervención que no se ha hecho en este país, que hoy no se ha ocupado nadie de saber lo que se llama aptitud con P y actitud con S. Entonces, con C. Entonces, esa parte la tenemos que resolver en ese nivel. En la universidad tenemos que ofrecer carreras cortas y carreras largas.
y tenemos que resolver el problema. Cuando no existía un Ministerio de Educación Superior, se justificaba que la UAS hiciera la reválida. Pero hoy, eso es un tema de autoridad, no es un tema de parte, es un tema de quien manda. Las convalidaciones, las homologaciones, las reválidas, eso tiene que hacerlo el ministerio. Entonces, un ministerio o dos ministerios, ese es un tema que si la calidad es buena, un órgano rector pudiera ser, o dos órganos rectores. Lo que tenemos que evaluar, qué resultado han dado que existan dos ministerios. Director, el otro día, ministro, el otro día nos llamó mucho la atención de que un padre, no un rector de una universidad o un profesor, padre de iglesia o un padre de familia, nos llama y nos dice, mira, yo no estoy entendiendo el tema de la educación en República Dominicana, de qué es lo que se está haciendo. Y yo quiero que usted lo retome ahí. ¿Por qué? Porque él tenía razón. Él dijo, ustedes le hablan siempre al Congreso que si mandaron una ley de fusión, que si le quitaron la fusión, que si retiraron la cosa. Y hemos visto que el profesor Santos entró y lo que ha hecho es como decir, espérense, vamos a rediseñar todo esto en función no de los presupuestos ni de las instituciones, sino de qué se quiere. Y veo que esto inició con una consulta. Entonces, quiero que lo retome ahí, que nos explique qué es lo que ha pasado. Se retiró el proyecto de fusión, se cambió la visión, no es que no va a la fusión, sino qué es lo que vamos a hacer con la educación y cuál es el proceso que ustedes han determinado para poder ejecutar esas acciones de ahora en adelante. Bueno, definitivamente la fusión no va. Ahora habrá un nuevo sistema educativo. Y ese sistema educativo nuevo podría tener un área de educación preuniversitaria, un área de educación superior, un área de ciencia y tecnología y un área de educación técnico-profesional. Como ve, no es lo mismo un ministerio que un sistema. Entonces, en ese sistema, la descentralización de los fondos, la claridad de las funciones y la educación para la vida son ejes fundamentales, porque tú no solo puedes formar técnicos, tienes que formar ciudadanos, y la formación de ciudadanos podría ser más importante incluso que la formación de técnicos, porque si tú formas un buen ciudadano, un ciudadano que sabe que a los hijos hay que mantenerlos, un ciudadano que sabe que no importa el oficio, no importa lo que tú tengas que hacer. Mira, a mi papá lo cancelaron después de la guerra de abril del 65, que trabajaba en Jaina. No porque él participara en la guerra, sino porque cuando llegó la nueva administración de Balaguer, canceló a todo el mundo. Y al otro día mi papá se fue para el mercado con una carretilla a sacar productos para venderlos, porque tenía 7 hijos que mantener. O sea, ciudadano y técnico son dos cosas distintas. Y la concepción que tiene de educación superior sobre el producto terminado, es decir, ¿hay algún plan para que se sepa qué profesional necesita el país? Sí, justamente. ¿Ustedes están en eso? Justamente es lo que me pregunta Usted está diciendo Michelle. el producto terminado. Sí, eso justamente eso está ligado a lo que me pregunta Michelle. Una gran consulta nacional para hablar con los padres de familia, para hablar con los actores y no con los autores. Una conversación, porque por ejemplo, un profesor que no le dé la tarea al niño, se lo mande al papá. ¿Qué sabe el papá de cálculo diferencial? ¿Qué sabe el papá de física cuántica? Y entonces, ¿cómo puede ayudarlo? Con lo único que el papá puede ayudar a un hijo
es con apagarle la televisión y ponerlo a estudiar y darle cariño. Pero la parte de la consulta es para decirle, papá, ¿qué tú estás haciendo por tus hijos? ¿Qué tú sientes que tus hijos están aprendiendo? ¿Qué te gustaría a ti que tus hijos aprendan? ¿Tú ves en tu muchacho la vocación para que sea médico o tú lo ves más que es un ingeniero físico o mecánico? ¿O tú crees que esa muchacha puede ser una muy buena estilista o una buena ingeniera? Esa es la consulta. Ahora, profesor, dime, a los muchachos le dan ahora uniforme, desayuno, almuerzo, transporte, libro de texto, y a ti te pagan mejor. ¿Y por qué la educación no mejora? Dime, ¿qué tú piensas, profesor, que no está haciendo bien? Bueno, director, ¿por qué esa escuela tú la tienes abandonada? ¿Por qué tú no la pintas? ¿Por qué tú tienes ese patio lleno de hierba y no de fruta? O sea, es una consulta que es metiendo el cuchillo adentro hasta donde duele. Director regional, ¿qué haces tú para que tu región sea modelo? Entonces, todas esas preguntas las vamos a procesar y entonces vamos, en base a eso, primero, a establecer una ruta para formar a los que no van a volver a la escuela. Establecer ofertas para los adultos mayores que su profesión ya no se va a usar, porque ya no tiene pertinencia. Pero él tiene ganas de vivir y la pensión no le alcanza. ¿Y qué va a aprender? ¿Le va a decir ese ingeniero? No, vamos a darle una microcredencial, 60 horas para que aprenda un oficio. No quiero que usted me catalogue de que estoy quedado. No. Pero yo le quiero hacer una anécdota. Sí. Cuando estábamos en el 4º año de medicina, los exámenes eran orales. Y uno iba delante de un jurado compuesto por 3 profesores y sacaba 3 números del globo. Un día nos tocó a 3 estudiantes examinarnos con Nicolás Pichardo, Gómez Rodríguez y Capellán. Cuando nos paramos enfrente, habíamos 3 estudiantes, uno que era sobresaliente, y los profesores le dijeron, el de él. Pichardo dijo, no, vete que tú tienes sobresaliente. Y él le dice, no, usted tiene que oírme, porque yo me pasé mucho tiempo aprendiéndome mi lección. El segundo, nosotros teníamos aproximadamente 23 años de edad, y el segundo era un hombre de 65 años, que ahora me acordé porque tú dijiste de la tercera. Y el señor de 65 años le dice, profesores, yo les quiero decir algo antes de sacar los números. Tengan un poquito de consideración conmigo, porque tener que readaptarme después de haber sido bachiller hace tantos años, pero quiero pedirle a ustedes que me traten bien. Entonces, Gómez Rodríguez mira a los otros dos jurados y le dice, mire joven, yo voy a hablar, mire joven, yo voy a hablar por mis compañeros. Usted tiene más edad que nosotros 3, porque ellos no tenían 65 años. Y usted está aprobado. Dice, ¿cómo? Dice, no saque número, usted está aprobado, pero con 2 condiciones. Cuando usted nos vea en un sitio público, no nos diga colega. Y segundo, si nos ve en el suelo con un ataque, no nos ponga la mano, ¿verdad? Y cuando terminó, nosotros le preguntamos al compañero, ven acá, ¿y por qué tú estudiaste medicina? Dice, porque mi mujer es bruja y yo quería legalizar el consultorio de ella. Eso para que usted vea. Las razones a veces, porque una persona acumula títulos universitarios,
Mire cómo ese señor lo que quería era legalizar una el situación consultorio de de una curiosa. bruja. No, pero ella era curiosa. Él dijo... él no dijo- Curandera. él dijo- Curandera. Exacto. Entonces, esa situación, veo que ustedes en esta administración están tomando en consideración el principal actor, que es el papá, el papá y la mamá, Claro. porque la educación es el papá y la mamá, el estudiante, el maestro y el gobierno. Esos Sí, son los cuatro. Sí, sí, no, y tal también. Ahora, el que decide poner una universidad o un colegio privado y asume responsabilidad. Entonces, esa responsabilidad tiene que ver también con los aprendizajes, porque antes la gente no sabía demandar. Nadie demandaba a un médico. Y el gobierno paga mejor que los colegios privados. Sí, mucho mejor. Mucho Los mejor, sueldos de los maestros. mucho mejor. Pero yo quiero terminar con esto. La educación tiene que tener pertinencia. ¿Qué significa eso? Si usted estudió algo, se supone que es para vivir mejor. Y si que tú estudiaste algo y cuando va al mercado de empleo, tú no sabes hacer lo que te tienes que hacer, tú perdiste tu tiempo. Y te hicieron perder tu tiempo. Y yo me fuera y buscara a todos los profesores y los demandara por daño y perjuicio, si me pasara una cosa así. Entonces, la escuela tiene que cambiar y ese adulto que se fue a estudiar medicina para legalizar el consultorio de su esposa de curandera, hoy ya no va a ser por eso que un adulto va a tener que estudiar, ¿no? Es porque fue abogado y ya no se usan los abogados. Es que era contador como terrero y ya eso lo hace un software. Y él tiene 65 años. Le van a dar una pensión y un 30% de lo que ganaba. Y él no tiene todavía la decisión de morirse y no puede vivir con eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Aprender un nuevo oficio. Ahora, ¿qué va a aprender él? Va a aprender más contabilidad. No, pero ya eso no se usa. A lo mejor aprenda a ser sommelier. De los vinos. Sí. A lo mejor aprenda a ser guía turístico para irse a la catedral, a todos los extranjeros, explicarles la historia. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos microcertificaciones. Mire, ministro. Para adultos mayores, para nosotros. Voy a cumplir 73 años, pero mañana cuando yo me quede sin empleo, porque de la reforma probablemente termine mi carrera, cuando la haga, yo no me voy a ir a acostar para mi casa, yo voy a trabajar, entonces yo tengo que buscar un aprendizaje que me permita. Entonces, ¿qué yo soy? Yo soy un buen relacionador público. Entonces, vengo, Julito, yo voy a ser tu asesor de crisis. Y me da una asesoría. O sea, yo no me voy a poner a inventar y que ya estudié ingeniería a esta edad. Sí, no hay tiempo. No, yo voy a hacer algo que tenga que ver conmigo. Y finalmente está, ¿por qué hay que estudiar 7 materias juntas? Eso es para los niños, la pedagogía, pero a los adultos es la andragogía. Esfuerzo concentrado, una sola materia hasta que termine y después viene la otra hasta que complete las 7. Entonces, es reinventar el sistema para que los dominicanos aprendan a aprender. Ese es el objetivo de este proceso y por eso hay que llevarlo a consulta. Mire, ministro. Para que la gente opine. Ministro, yo estoy de acuerdo con la transformación y a enseñar a la gente a aprender. Sin embargo, hay un eslabón de todo esto que el doctor Jacín lo mencionó ahora cuando hablaba del caso antiguo. Yo soy académico, yo soy profesor catedrático de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, más o menos por 35 años, pero tuve 20 años corridos dando clases. Me encanta la docencia. Sin embargo, sabemos, ministro,
que hay un problema con la calidad. Usted habló al principio de la calidad. Hay un problema con la calidad del profesor. O sea, no es el estudiante. El estudiante, mire, y aquí lo escribí, pasarlo aunque no sepa. O sea, eso el sistema de fuerza eso. Pero el profesor aquí tiene muchas fallas, desde la escuela primaria hasta la universidad. Hay profesores, y uno lo ve todo el día cuando ve el currículum, que escriben una palabra que lleva H sin H. Y te dice, bueno, pues la H es muda. Pero no así. Entonces, ¿qué vamos a hacer ustedes en esa transformación con la calidad del maestro, del profesor, del académico? Bueno, los profesores existen en la Tierra y no en la Luna. Y son parte de todo eso mismo que pasaron por el nivel primario con todas esas lagunas. Llegan a una universidad a estudiar educación, pero probablemente hoy, por ejemplo, que el sueldo de un maestro es mejor que el de muchos profesionales, hay mucha gente que no es por vocación. La vocación es parte fundamental. Ser profesor no es simplemente una profesión, tiene que ser una vocación. Y amar a la gente, amar a los niños, amar a los estudiantes, es darse cuenta cuando un muchacho se te queda dormido y cuando tú terminas esa clase, va y te acerca donde él. Y entonces tú logras saber que ese muchacho amaneció trabajando y que tiene 7 hermanitos y que ese sueldo que él gana de noche es el que permite que en su casa coman. Entonces, ya ese maestro tiene un tratamiento especial para ese muchacho. ¿Qué hace un buen maestro? Comienza a ver si le consigue un trabajo distinto. Comienza a ver si le consigue una beca. Va y visita a Rafael Santos. Mira, ese muchacho yo quiero ver si me le consigue una beca. Eso es el profesor. Sí, pero ahí entra un problema. Lo otro es gente que da clase. Entonces, hay gente que da clase y hay gente que son profesores. Sí. En esta reforma, hay mucha gente que hay que decirle, no, viejo, tú no das para profesor. Tú tienes que dedicarte a otra carrera. Pero, mira, las reformas tienen enemigos. No, por eso le digo que esto es... Las reformas tienen resistencia. Mire, ministro, por eso digo Hay que mucha gente que mira la cosa en función de cómo me afecta a mí. Sí, pero mire, ahí hablamos también de competitividad. Por ejemplo, ese profesor que va y ve el niño que se durmió y que es muy cariñoso, pero a lo mejor está muy bien, pero no tiene la calidad. Nosotros vamos a hablar de turismo aquí. Ahí está Vi que llegó Miguel. Le digo algo. En el turismo, mire, nosotros somos las personas más amables. Y mire, los turistas hablan sin tener el idioma y el que está ahí no conoce el idioma a veces, pero es simpático y baila y nos vemos esta noche. O sea, no es eso que queremos preparar un profesional. Pero ya ese trabajador del turismo ya está bien, pero nosotros vamos por los gerentes. O sea, las universidades tienen que formar administradores, Sí, está bien, tienen que formar gerentes, porque le sale más barato al dueño de un hotel que está en Isla Palma de Mallorca sí. contratar gerentes dominicanos que traerlo de España, que tiene que traerle una vida como la que él tiene allá. Pagarle todo. Entonces, ya la industria turística, y Miguel hablará de eso, Sí, sí. tiene una cantidad suficiente de trabajadores y va a seguir creciendo, pero es un crecimiento horizontal. Ahora hay que ir por los buenos salarios de esa industria. Y eso se consigue con escuelas buenas de turismo en las universidades. Este es el otro tema. Bien, hablamos de ese profesor. Yo no dije que sea un buen profesor. No, claro. Yo dije que, además de ser buen profesor, tiene que amar a los niños. Sí, claro que sí. Tiene que amar a los niños. El que no le gusta eso no se puede dedicar a eso. Mira, el día que yo di clase, el primer día, yo tuve pesadillas todas las noches con los números romanos y con esos muchachos, 40 muchachos. Era un tormento.
hasta que le cogí amor a la educación. Hay dos cosas. Pero es 2 o 3 noches haciendo crisis, despertar. Hay dos cosas que yo no sé si educación superior puede hacer algo. Una es en la selección de los padres. Creen que siempre la educación privada es superior a la pública y no siempre es así. Y lo otro es la tendencia que hay de buscarse las becas, estudiar fuera, de cosas que aquí se capacitan igual o mejor que en muchos sitios de afuera. Sí, mira, en primer lugar, hay muchos colegios buenos y hay colegios que no son mejores que escuelas públicas. El medidor tiene que ser la escuela pública. La calidad de la escuela pública marca el paso a los demás. Si la escuela pública cumple una función, porque la educación es un servicio público, aunque se brinde en un establecimiento privado. Entonces, en ese sentido, yo no tengo problemas con la escuela privada. Yo la veo como... ¿Usted pondría a sus hijos en escuela pública? Sí, pero además te voy a decir algo. En un barrio pobre, donde la escuela pública no es suficiente, y alguien se le ocurre poner un colegio, ese colegio es privado, pero ese colegio no puede cobrar la tarifa que le alcance para brindarle ayuno, almuerzo, desayuno, libros de texto a esos muchachos. Exacto. Porque los papás no pueden pagar eso. Entonces, en ese momento, el gobierno tiene que apoyar a esos colegios privados que cobran una pequeña tarifa, que es lo que puede pagar la gente. Entonces, hay que romper esquemas. El fondo de todo esto que yo estoy diciendo, no estamos hablando de una reforma de la educación, estamos hablando de una transformación del sistema, porque esa transformación del sistema va a traer otro tema que es delicado, pero hay que enfrentarlo. Esa idea de turismo de becas internacionales va a acabar con las universidades dominicanas. Entonces nosotros tenemos que apoyar las becas en el país para maestría y para el doctorado, dejarlo para mandar los profesores. No, formar los profesores en PhD. Profesor, y la misma tecnología. Y aquí dar la maestría, donde la universidad haga una alianza con una universidad bien ranqueada para doble titulación. No, y la misma tecnología también es una competencia. Sí, pero además... Hay muchas carreras que se hacen virtuales. Yo, no me lo contó nadie, lo vi yo. Un centro que le llaman universidad en Madrid, que le paga 1 millón y pico de euros y no tienen un recinto universitario, una escuela de negocios. Y hay unos muchachos dominicanos que hacen más turismo en la Gran Vía que formación. Entonces, las becas hay que reorientarlas. El país necesita doctores en física cuántica. El país necesita doctores en especialidades médicas, como es el tema de la neurocirugía, como son los temas de todo lo que tiene que ver con la medicina interna. Entonces, a eso se le da una beca para ir a estudiar a la mejor universidad de medicina, a lo que necesitamos matemáticos, a los ingenieros en semiconductores. Pero hay una gran cantidad que tú lo puedes dar una maestría en el país, pagarle el 100% y todavía tú estás ganando, pues no le tienes que pagar pasaje, no le tienes que pagar alojamiento allá afuera, no le tienes que buscar un seguro internacional, pagarle a la universidad y decirle a la universidad: aquí tienes 10 becas que yo te estoy dando para que mande 10 profesores a hacer un doctorado a la Sorbona, o a Harvard, o a la Complutense. ¿Y por qué en vez de 14 o 15 universidades no hay 5 Infotep y 5 ITLAS? Mira, el ITLA es un tema.
porque los recintos los debe aprobar ¿Por qué? el ITLA. En la apertura de ITLA se está haciendo sin pasarlo por el Consejo de Educación Superior. Tiene que pasar. Y eso vamos a tener que... Yo estoy convocando al director del ITLA, porque las carreras, los recintos tienen que ser sometidos al CONECYT, que es el Consejo. Ahora el Infotec se rige por otra ley. Por eso yo pude llegar de 8 a 67. Y debiera haber un Infotec en cada municipio del país. Pero que ese otro producto terminado. ¿Por qué? Porque ese es un producto terminado y en corto plazo. Innecesario. Innecesario, y además en cada punto del país donde se ha instalado un Infotec ha crecido la economía. Eso se puede medir. Eso se puede medir. Entonces, yo sí creo que tiene que haber varios ITLA. Yo abogo por una gratuidad en el ITLA, porque en el ITLA se paga, Sí. pero es muy bueno. Y entonces hay que extender el ITLA, pero como es la UAS, o sea que la UAS, la matrícula es Es muy económico. muy económica. Entonces, ITLA, Infotec y universidades, pero todo aquí en el país. Bien, profesor, finalmente la consulta, ¿cuál es la ruta que se ha, y si ya están los tiempos de todo este proceso? Porque queremos llegar a la conclusión de esto. Sí, mira, la consulta se va a hacer primero territorial, en lo que se llaman la común cabecera de las regiones nacionales. Son 10 regiones. Se va a hacer en sectores, los empresarios, las universidades privadas, ya la de las universidades. Yo veo que la primera es esta semana. La de las universidades privadas es el día 23, la UAS, el MINER hará su consulta. Este proceso dura 6 meses. No. La consulta termina en el 2 de julio. ¿De julio? De julio. Y entonces vamos por la ley. La ley debe entrar al Congreso en la legislatura que se inicia el 16 de agosto. No digo que entre el 16 de agosto, sino en esa legislatura. Y debe estar aprobada antes de diciembre. Luego vendrá lo más importante, que es la transformación curricular. Y ahí miles de expertos estarán trabajando porque se ha de transformar el currículo en el nivel primario, en el nivel medio y en el nivel superior. Entonces, esa transformación curricular debe tomar de 9 meses a 1 año. Y los tiempos de esa ley, el corto plazo es hasta el 2036, donde pretendemos haber doblado el tamaño del PIB, es decir, para el pueblo, duplicar el tamaño de la economía. En el 2036-2040 ya la educación estará madura para los nuevos oficios. Esos nuevos oficios van a estar muy asociados a la quinta revolución industrial, que quiere decir que una parte de ella se librará en el espacio. Comenzaremos a habitar planetas. Ya se está pensando en traer materia prima de Marte, de la Luna, de otro planeta, y esa es la quinta revolución. Por tanto, nosotros esta ley no la pensamos como una ley infinita en el tiempo, porque los oficios del 2040 todavía no se han inventado. De manera que el corto plazo hasta el 2036 y el mediano plazo hasta el 2040. Ya después, ahí habrán otros actores, la mayoría seremos cadáveres, otros vendrán con otros inventos que yo no sé ahora cuáles serán. Yo te voy a decir esto, como Julito puso un ejemplo de un examen frente a 3 expertos. Nosotros vamos a volver, y lo dice la ley, la 139-01, en su artículo 25 dice, el reconocimiento de competencia.
Si aquí viene, ustedes son 3 expertos, y se presenta a una persona que dice, yo quiero que me examine, y pasa todo, a lo mejor ese sale mejor profesional que uno que estuvo todo el tiempo en una universidad. Experiencia. Entonces, esa parte del reconocimiento de competencia, de estudio por cuenta propia, será incorporado en la ley. Sí, muy bien. Será mantenido en la ley, pero se va a comenzar a utilizar. Así como Infotec reconoce competencia, también las universidades podrán reconocer competencia y certificarla. Y finalmente, y esto es lo más importante de esta reforma, de esta transformación, no es si es con el 4. El 4 es mucho si la educación es mala. El 6 es poco si la educación es buena. Bien. Vamos a darle las gracias al profesor Rafael Santos, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana. Profesor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y nos vemos en el almuerzo, que vamos a tener con ustedes los talentos para explicarle el proceso, ya no como noticia, sino como planificación. Gracias, profesor.